Hoy día vamos a seguir viendo el capítulo 5. Primera a los Corintios, capítulo 5. Vamos a estar leyendo del versículo 6 al versículo 13. Vamos a terminar hoy día el capítulo 5. Por tanto, Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 13, dice así la palabra de nuestro Señor. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Hermanos, tome asiento. El título del sermón es Limpiémonos de la levadura. La semana pasada, viendo los primeros versículos de este capítulo 5, ¿cierto? Estuvimos hablando de la necesidad de la disciplina eclesiástica, ¿cierto? Estuvimos hablando de la necesidad de la disciplina en la iglesia, particularmente debido a que había tal perversidad dentro de la iglesia de los Corintios, tanta inmoralidad que aún ni se nombraba afuera en los que eran del mundo. Y por tanto, ese pecado que abunda en el mundo no puede estar en la iglesia. ¿Ya? Este capítulo 5, la verdad es que redunda todo básicamente en lo mismo. Y lo que vamos a hacer hoy día va a ser ver estos versículos donde se hace una ampliación de esto mismo de la disciplina, apuntando ciertamente a que debería la iglesia de los Corintios quitar la levadura. Para eso entonces vamos a seguir al texto para que podamos ver qué es lo que dice la palabra del Señor el día de hoy. Perdón. No es buena vuestra jactancia, dice el versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Palabras dichas por el apóstol estas. No es buena vuestra jactancia. Está dicha justamente, como ya sabemos en el contexto, a los miembros de la iglesia de los Corintios, ¿cierto? Entendemos que estas palabras están dichas de manera especial a la membresía, a los miembros de la iglesia de los Corintios. Algunos podrían pensar, ¿cierto?, que esta carta está escrita o estos textos están escritos particularmente a los líderes de la iglesia, al pastor de la iglesia, pero la verdad es que no, está dicha a la iglesia en general. Y cuando hablamos de membresía, que es un tema muy recurrente en este último tiempo en esta iglesia, hay que entender que si bien la membresía no es el líder de la iglesia, sin lugar a dudas recae sobre ellos una tremenda responsabilidad, porque ellos justamente son los responsables de tomar cartas en el asunto. En otras palabras, ¿qué quiero decir con esto? De manera simple, cuando el apóstol está hablando en este sentido en este texto, en este versículo particularmente, no le está hablando derechamente al pastor porque no es función, podríamos decir, exclusiva del pastor sacar la levadura de la masa. Es la función de la iglesia. La iglesia es la que debe sacar la levadura de la masa. Es el apóstol que le dice a la iglesia que no es buena la jactancia que la que ellos tienen. No es bueno que se gloríen, ¿cierto? Jactarse es gloriarse. Como se dice en chileno, ser quebrado, ser jactancioso, ¿cierto? Gloriarse a sí mismo, eso es jactarse. Y el apóstol le dice, no es buena la jactancia que ellos tenían.
Recordamos que anteriormente, en versículos anteriores, el apóstol Pablo le había dicho a los corintios que estaban envanecidos. Su jactancia era errónea. Y por lo demás, hay algo que tenemos que notar, y es que su jactancia va acompañada de la ignorancia. La jactancia, en la gran mayoría de las ocasiones, va acompañada de la ignorancia. Y esto es algo que realmente podemos ver de manera muy general. No solamente en la iglesia, no solamente cuando hablamos del desempeño del cristiano, sino que en general, cuando miramos a cualquier persona que es jactanciosa, siempre esa jactancia va acompañada de una tremenda ignorancia. En este caso, los hermanos se jactaban, ¿cierto?, de tener una iglesia, podríamos decir, bíblica. Una iglesia que, de alguna manera, era una iglesia hermosa, podríamos pensar. Ellos se jactaban de que tenían una iglesia quizás grande, o se jactaban de una iglesia que tenía mucho poder económico. La verdad es que la jactancia de ellos era totalmente absurda, porque cuando nosotros vemos las amonestaciones del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, nos vamos a dar cuenta de que ellos en verdad no tenían nada de qué jactarse. Y podemos decir que eran ignorantes, ¿cierto? Porque ellos ignoraban lo que realmente era una iglesia sana y pura. Una iglesia que realmente tuviera frutos que glorificaran al Señor. Ellos se jactaban pensando que estaban haciendo las cosas bien. El que se jacta generalmente se gloría porque piensa que hace las cosas bien. Y eso muchas veces está derechamente, digamos, relacionado con la ignorancia de lo que realmente significa hacer las cosas bien. Hermanos, es muy común, ¿cierto?, escuchar ejemplos como, ¿sabes qué? En mi iglesia hay cantantes tan buenos. Tenemos una música tan hermosa, tenemos un grupo de alabanza muy grande. Hablando de cristianos que se jactan, ¿cierto?, de sus iglesias. Tenemos la tremenda infraestructura. Tenemos el mejor equipo de sonido. Y muchas veces las personas se jactan de eso y dicen que eso es un elemento que podríamos decir que glorifica al Señor. Pero eso, hermanos, está acompañado de una absoluta ignorancia de lo que realmente le importa al Señor, qué es lo que quiere del Señor. Porque la infraestructura, por ejemplo, o los efectos del sonido y un montón de cosas, para el Señor son irrelevantes. El Señor no quiere de nosotros que tengamos ni las mejores sillas, ni que tengamos el mejor piso, ni la mejor acústica. El Señor quiere que seamos más piadosos, que seamos más santos. Y lamentablemente, cuando hablamos de contextos evangélicos, la jactancia viene acompañado de muchas cosas que redundan, ¿cierto? Que podríamos decir circuncidan o podríamos decir que circundan, perdón, a la verdadera fe que están en las periferias. Porque temas como sonido, o si es que realmente tenemos la mejor calefacción, o si es que realmente los que cantan ahí son los que cantan más lindos, son temas periféricos, no son temas que realmente sean centrales en la fe. Porque los temas centrales en la fe es cuánto más yo muero a mí mismo, y cuánto más yo conozco a mi Señor, cuánto más le sirvo, cuánto más me entrego, y cuánto más le adoro como Él quiere que le adoremos. Esos son temas centrales. Cuánto más obedecemos. No cuanto más lindo nos veamos. La jactancia, hermanos, es algo que abunda en muchas iglesias. Juan Calvino comenta respecto a este pasaje. Estaban tan orgullosos como si vivieran en alguna época de oro, como cuando la realidad era que estaban rodeados por muchas cosas vergonzosas e indecorosas. Sin lugar a dudas, esa era la condición de los corintios. Los corintios también pensaban que tenían una iglesia, pero espectacular. Y había jactancia por ello. Pero por lo demás, esa jactancia estaba acompañada de una tremenda ignorancia. ¿Por qué? Porque ellos tenían un desastre de iglesia. Y no tenían idea de lo que era una iglesia santa, pura, que glorificara al Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que quizás también en primer lugar aprender. Tenemos que meditar profundamente en muchas veces jactarnos de cosas que nosotros pensamos que estamos haciendo bien, sin mirar lo que realmente podríamos estar haciendo mal. Es un análisis que tenemos que hacer continuamente y ese es un llamado a la membresía. A cada uno de nosotros, los que formamos parte de la membresía de la iglesia,
a estar atentos, a decir, bueno, es que estamos fallando y no estamos perdiendo de vista lo que realmente importa cuando hacemos iglesia. Estos hombres entonces eran ignorantes, pero de un tema en particular. Ya no hablando de las muchas cosas que los corintios tenían malas, ellos tenían una ignorancia particular que el apóstol Pablo hace referencia en este texto. Y él les dice ahí, ¿acaso no saben que un poco de levadura leuda toda la masa? En palabras simples, ¿acaso ustedes no saben que el pecado de la iglesia destruye a la iglesia, aunque sea un poco de pecado? Y esto es algo que realmente incluso nos puede tocar a nosotros, ¿cierto? Porque quizás en temas de la práctica común de una iglesia, de la fe, ¿cierto? De la iglesia, en la liturgia, en el desempeño de la iglesia, nosotros podemos ser muy bíblicos. Pero hay algo que tenemos que estar atentos también. No que seamos muy bíblicos en todo lo que hacemos, pero olvidarnos de este aspecto tan importante, y es que efectivamente, hermanos, un poco de levadura leuda toda la masa. Pablo usa la levadura y la masa, ¿cierto?, para ilustrar una enseñanza muy, muy importante. Yo creo que la gran mayoría de las personas que hacen pan o que les gusta cocinar saben lo que hace la levadura, ¿cierto?, en la masa. La levadura es un hongo, ¿cierto? Una bacteria, es un agente vivo, que al ser añadido a una masa empieza a contaminarla. Eso es lo que hace la levadura en la masa, para simple, para que todos la entiendan, ¿cierto? La levadura, si no tiene un agente a quien comerse, se queda sin hacer nada, por eso la venden en sobres. Pero cuando se mezcla con un componente que puede empezar a, de alguna manera, a infectar o a comerse derechamente, empieza a generar, podríamos decir, cambios, en este caso en la masa. Esta es una buena analogía para representar lo que hace el pecado en la iglesia. Muchas veces nosotros minimizamos el efecto del pecado. El apóstol Pablo dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Y efectivamente, si usted deja, no sé, 2 kilos de masa y deja un poquito de levadura y le deja por un tiempo, tarde o temprano va a contaminarla toda. En la iglesia, hermanos, sucede lo mismo con el pecado. Por ejemplo, nosotros cuando minimizamos nuestros propios pecados, no nos damos cuenta que incluso podemos llegar a leudar toda la iglesia. Un ejemplo de esto, un pequeño enojo. Me enojé con un hermano. Esto es un pequeño pecado, ¿cierto? Pero si ese pecado pequeño no es atacado, si esa levadura no es sacada, ese pequeño enojo puede transformarse, hermanos, en una raíz de amargura. Y si esa levadura que ya empieza a tomar forma no se saca, esa, esa raíz de amargura se transforma en resentimiento. Y ese resentimiento se puede transformar en odio. Y ese odio dentro de la iglesia se puede transformar en murmuración. Y no nos damos cuenta cuando ese pequeño enojo que no se atacó en su momento se transformó en un bando dentro de la iglesia. Porque esa murmuración contamina más y más. Y de repente no nos damos cuenta cuando la iglesia está dividida. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en palabras bien simples, quizás. Aquí lo podemos ver con un enojo, pero aquí el apóstol Pablo está haciendo, ya sabemos, referencia a un pecado mucho más grave. Pero nosotros podemos darnos cuenta de que un pequeño pecado, hermanos, puede incluso leudar la masa. Y este es un llamado particularmente entonces a los miembros de la iglesia. A sacar sin lugar a dudas cualquier rasgo de levadura, cualquier rasgo de pecado en nosotros, ¿para qué? Para no contaminar, ¿cierto?, a la iglesia de Cristo. Realmente, hermanos, es un llamado quizás a la iglesia de los Corintios, pero muy pertinente también para nosotros. Tenemos que ser muy cuidadosos con lo que hacemos. ¿Por qué? Porque si nosotros no sacamos esa levadura, podemos llegar a contaminar la iglesia de Cristo. Por eso el apóstol Pablo sigue escribiendo: limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Las palabras del apóstol pueden tender a sonar un poco confusas, ¿no? Ya sabemos que la levadura representa el pecado, representa la maldad.
Y estas palabras entonces del apóstol son a que efectivamente a los hermanos saquen el pecado y saquen la maldad de la iglesia. Y el apóstol Pablo está haciendo referencia justamente a la Pascua, que es Cristo. Esto se explica porque, hermanos, en dicha fiesta judía, cierto, se acostumbraba a comer panes sin levaduras. Como nosotros ya hemos visto en una serie de ocasiones, la Pascua judía, ¿cierto?, era una fiesta instituida para la nación de Israel, pero que apuntaba 100% a nuestro Señor Jesucristo y a su obra de salvación, ¿cierto? Se comían panes sin levadura, se mataba un cordero, y esto de alguna manera apuntaba, ¿cierto?, al cordero que quita el pecado del mundo, que es Cristo, y a la santidad de Cristo en estos panes sin levadura que representaban al pan de Dios, a Cristo sin pecado alguno. Entonces, en otras palabras, el apóstol Pablo está dejando bien claro que nosotros ya somos por Cristo panes sin levadura. Nosotros, por la obra de Cristo, somos panes sin levaduras. El Señor ve la iglesia, su iglesia, y dice, esta es una masa sin levadura, porque ve a Cristo, ¿cierto? Cristo que es claramente nuestra Pascua. Cristo nos santificó, Cristo nos limpió. Nosotros hoy día, hermanos, estamos vestidos de obras perfectas. Entonces el apóstol Pablo hace este llamado. Ustedes ya son salvos, ustedes ya son limpios, en ustedes ya no hay levadura. Entonces, despójense de ese pecado, porque ustedes ya están sin levadura. ¿Por qué si están sin levadura, ante los ojos de Dios, traemos levadura a la iglesia? Esto es lo que está tratando de razonar el apóstol. Saquen la levadura de sí. Y esto puede ser aplicado de manera personal o de manera, podríamos decir, grupal. De manera particular en mi vida o de manera corporativa en la iglesia. Nosotros somos llamados a sacar el pecado de nosotros, pero también somos llamados a sacar el pecado de medio de la iglesia de Cristo, hermanos. Por eso el apóstol Pablo sigue escribiendo. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Lo primero que vamos a aclarar aquí, hermanos, es que el apóstol Pablo no está invitando ni exigiendo que los hermanos de la iglesia neotestamentaria celebren la Pascua judía. Si fuera así, hermanos, el apóstol Pablo estaría escribiendo en contra de todo lo que dice la Escritura respecto al tema. El apóstol Pablo no está invitando a los hermanos a celebrar la Pascua judía. Lo que está haciendo el apóstol Pablo es solamente una analogía. Está usando esto de ejemplo, ya que ha citado, ¿cierto?, la Pascua judía, ¿cierto?, haciendo referencia a sus panes sin levadura, pero no está haciendo bajo ningún punto de vista un llamado a que nosotros celebremos la Pascua judía, ¿cierto? Quizás algún estos cristianos mesiánicos utilice estos textos para decir, bueno, aquí estamos llamados a celebrar las Pascuas. No, hermanos, la verdad es que no. Nosotros vemos en las Escrituras que incluso Jesucristo en la última cena, celebrando la Pascua, hizo un cambio y presentó un sacramento, una nueva ordenanza para la iglesia de hoy, para la iglesia neotestamentaria, que es la Cena del Señor. Dicho esto, hermanos, y dejando claro que esto era solamente una alegoría, una forma de alguna manera de ejemplarizar o usar alguna figura para el desarrollo de la iglesia y de la vida cotidiana cristiana, el apóstol Pablo está diciendo esto. Celebremos la Pascua, celebremos a Cristo, podríamos pensar. No con la vieja levadura de maldad, no con el pecado, despojados de ella. Celebremos la vida en Cristo, ¿cierto?, con panes sin levadura. En otras palabras, gocémonos, realmente gocémonos de vivir la vida cristiana, hermanos, despojándonos de la maldad, despojándonos del pecado. Y por el contrario, corramos a vivir la vida, hermanos, cristiana, en verdad, en sinceridad y en santidad. El autor de Hebreos dice algo parecido en su capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado
que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es claro, hermanos, que ciertamente nosotros tenemos libertad en Cristo. Y esta libertad en Cristo muchas veces se malinterpreta, ¿no? Nosotros decimos somos salvos por gracia y el Señor nos ha hecho libres. Y el carnal tiende a desfigurar, ¿cierto?, el sentido bíblico de esta palabra de la libertad cristiana para decir, bueno, entonces si soy libre en Cristo puedo hacer lo que yo quiera. Pero viéndolo de una perspectiva correcta, hermanos, la libertad cristiana es un llamado a decir, podemos vivir sin pecado. Y derechamente, hermanos, vivir sin pecado es algo que debería llenarnos de gozo. El apóstol Pablo está pidiendo entonces que celebremos la Pascua o que celebremos a Cristo, pero lo hagamos viviendo en santidad, hermanos. En santidad y disfrutando de ella. Si nosotros pensamos objetivamente, hermanos, vivir una vida sin pecado nos aleja de muchas tristezas y dolores. Cuando pensemos, y quizás haga un ejercicio, ¿cierto?, para atrás, y empieza a pensar en los momentos de tribulación más complejos que tuvo, estoy seguro que estos están relacionados directamente con el pecado. O en su gran mayoría están estrechamente relacionados con el pecado. Generalmente, si pensamos en las personas que viven en angustia y en tribulación y vidas lamentables fuera de la iglesia, damos cuenta que también están relacionados todos con el pecado. Es una realidad impresionante, hermanos. El pecado suena seductor, ¿no? Pero el pecado es un engaño. El pecado te dice o te seduce, te dice, vive de esta manera. Y fíjate que nosotros, nuestra carnalidad, somos seducidos por ello. Y caemos. Pero es una trampa. Es una verdadera trampa. Porque da satisfacciones momentáneas, pero angustia después de ella. El pecado es como el azúcar, ¿cierto? A todos no les gusta el azúcar. Pero el azúcar es la droga del siglo XXI, ¿no? Todos somos dependientes del azúcar. Y es tremendamente maligna. Pero nosotros vamos ahí y no lo podemos resistir. El pecado funciona de la misma manera. Nos seduce, nos engaña y nos gusta. Pero después, hermanos, pagamos las consecuencias. Cuando nosotros vivimos vidas de santidad, alejándonos del pecado, tenemos vidas realmente gozosas. Nos alejamos de la angustia. Tenemos paz. ¿O acaso cuando pecamos no hay tribulación? El cristiano que dice que peca y se siente feliz por ello y no tiene este momento de constricción, de dolor, de angustia, de tristeza, entonces pregúntese si es cristiano, porque generalmente nosotros vamos a ver que el Hijo de Dios puede pecar y puede disfrutar su pecado momentáneamente, pero inmediatamente después viene un tremendo dolor, ¿cierto? Una desazón, viene angustia, viene tristeza, viene incluso rabia, viene un montón de sentimientos que nos hacen doler. El apóstol Pablo deja muy claro esto entonces. Vivamos, hermanos, vidas gozosas, alejados del pecado. ¿Cómo dejamos de pecar? Obedezca. Muchas veces, ¿cómo dejamos de pecar? Sea obediente. Si así es simple. No busque sentir una iluminación de lo alto o que se le aparezca un ángel. Obedezca y punto. Y así usted va a ver cómo la palabra preciosa del Señor es tan cierta. Y podemos nosotros disfrutar de vivir de la santidad de Dios. El apóstol Pablo, entonces, siguiendo su razonamiento, dice lo siguiente. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. El apóstol Pablo está haciendo referencia a una carta que no es esta. Recordamos que el apóstol Pablo había escrito varias cartas a los corintios. No todas ellas llegaron al canon de la Biblia, y aquí no sabemos cuál de las cartas está escribiendo. Sin lugar a duda debe ser una de las que se perdió. En aquel entonces el apóstol Pablo les había escrito esto mismo. No se junten con los fornicarios.
había utilizado para la palabra fornicarios la palabra griega pornos, que quiere decir prostituto, fornicario, libertino, inmoral, hablando sexualmente. De ahí viene la palabra también porneia, de la cual nosotros hoy día entendemos que viene la pornografía, ¿no? La pornografía está compuesta por dos palabras, porno y grafía, ¿cierto? El porno significa, de alguna manera, la inmoralidad sexual. Los fornicarios, gente inmoral en el sentido sexual. El apóstol Pablo está diciendo entonces, no se junten con este tipo de personas. Ciertamente, hermanos, hago esta aclaración de que la palabra es mucho más que fornicario, es inmoral sexual, porque la gama es mucho más amplia, ¿no? Algunos podrían decir, bueno, yo no soy fornicario, pero tengo otras cosas que pienso que hago. La verdad que la inmoralidad sexual es algo que viene juntamente con el pecado. Es claro, hermanos, que por ejemplo, la pornografía ha hecho tanto daño al mundo, así que ha cambiado la forma de tener relaciones sexuales. Y es tremendo. Ha condicionado la forma de relacionarse sexualmente en el mundo. Hoy día la gente reproduce lo que ve en video. Lo que mentes perversas han llevado a la pantalla, y esto es una huella tremenda y lamentable. Ahora bien, el apóstol estaba diciendo entonces a los corintios, o le había escrito a los corintios, que no se juntaran con los inmorales sexuales, pero en realidad él le va a hacer un comentario a esa misma exhortación, o de alguna manera va a explicar lo que él quería decir. Él está diciendo que no se está refiriendo derechamente a los fornicarios del mundo, como dice, ¿cierto?, en el versículo 10, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros de este mundo, o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Y esto es una realidad, hermanos. El apóstol Pablo está dejando claro esto. Si nosotros quisiéramos separarnos o alejarnos del fornicario, del ladrón, del idólatra, efectivamente tendríamos que salir del mundo, ¿no? Porque es inevitable compartir con ellos en cualquier esfera. Tenemos familiares que tienen todas estas condiciones, ¿cierto? Tenemos compañeros de trabajo e incluso amigos. Porque si pensamos derechamente todo en estas cosas, avaros, idólatras, ladrones, asesinos, un montón de cosas, estamos pensando en un inconverso. El inconverso, el no creyente, en sí tiene todos estos pecados cometidos. Es así, es una realidad. Cuando nosotros vamos y predicamos, ¿cierto? Ustedes llegamos a la conclusión de que todos son ladrones, son todos asesinos, ¿cierto? Son todos adúlteros. Porque esto es una realidad. El apóstol Pablo deja claro entonces que es inevitable tener comunión de alguna manera con ellos. Nosotros estamos inmersos en un mundo donde estamos llenos de esto. Es por eso que el Señor Jesucristo, ¿cierto?, en esta oración tan conocida de Juan 17, le pide al Señor, oro por ellos que están en el mundo, pero no estoy pidiendo que los saques del mundo, estoy pidiendo que los guardes del mal. Los hijos de Dios vamos nosotros a estar totalmente rodeados de todo tipo de pecadores. Por tanto, hermanos, tenemos que mirar esto de una manera muy, podríamos decir, bíblica y objetiva, y quizás es necesario ahondar un poco en este sentido. Porque si bien, hermanos, el apóstol Pablo no está haciendo un llamado a alejarse de ellos del mundo, tampoco está haciendo un llamado a acercarse a ellos, en primer lugar. No está haciendo una invitación entonces a decir, bueno, entonces vaya y júntese derechamente con los fornicarios y con los idólatras y con todas estas cosas. Nosotros tenemos que mirar esto de una manera correcta. Y es algo muy contingente porque todos tenemos comunión, todos tenemos familiares inconversos, todos tenemos gente que amamos muchas veces que son inconversas. Entonces tenemos que preguntarnos entonces, ¿cómo nos vamos a relacionar con ellos? ¿Cuál sería la forma correcta de relacionarse con aquellos que son inconversos? Yo creo que la palabra para describir esto de la manera mejor sería con prudencia. Prudencia, aparte de ser un nombre usado, ¿cierto?, en los viejos tiempos para las mujeres,
Alguna abuelita por ahí se llamaba Prudencia, ¿no? Aparte de ser prudencia eso, prudencia significa, hermanos, tomar acciones considerando las posibilidades o sea, las posibles consecuencias de lo que hacemos. Prudencia, entonces, es tomar decisiones considerando que nuestras acciones pueden tener consecuencias. Y por tanto, cada caso debe ser tomado con mucho sentido común, con mucha objetividad y en muchos casos con mucha oración, ¿cierto? Pero aquí traje algunos ejemplos que quizás nos van a ayudar como, podríamos decir, directrices generales. Tengo un amigo que es inconverso. Tengo un amigo que es inconverso. Y este amigo inconverso me invita a una fiesta de noche. ¿Iré? No quiero que me responda ni que diga sí o no a coro, ¿eh? Solamente quiero que piense en esta situación. Este mismo amigo me invita a tomar once a mi casa. ¿A cuál de las dos iré o iré a las dos? Si pensamos en la prudencia y en las consecuencias de nuestros actos, nosotros tendríamos que pensar muy claramente en qué va a pasar en cada contexto. Si yo voy con mi amigo a una fiesta, voy a ir a un lugar donde va a haber música, entonces, generalmente va a ser música fuerte, donde yo, generalmente no voy a poder tener una conversación como corresponde, en primer lugar. Va a haber un entorno lleno de alcohol y lleno de mujeres bailando y muy probable seduciendo, en el caso de las mujeres, hombres también. Va a ser un lugar donde yo no voy a tener ningún tipo de edificación o capacidad de ir a predicarle, en primer lugar. Por tanto, ir a compartir con él ahí, ¿será prudente? La verdad es que no. Pero si me invita a tomar once, es otro contexto. Generalmente las once se toman en las casas, en la privacidad. No va a haber otra gente. No va a haber música, sino que va a ser una instancia donde derechamente vamos a estar sentados a la mesa y vamos a conversar. Ahí yo le puedo predicar, puedo dar testimonio, puedo de alguna manera mostrar mis frutos, puedo mostrar lo que pienso, puedo de alguna manera mostrar el evangelio. ¿Será entonces que puedo ir a tomar once con un inconverso? La respuesta es sí, hágalo. Pero hágalo también entendiendo que va a ir a tratar de presentar a Cristo, ¿cierto? Son la misma persona, pero son diferentes lugares, diferentes contextos. Pensemos en otro caso. Tengo un primo que es mujeriego. Yo soy hombre, tengo un primo que es mujeriego. Y me invita entonces a tomar un café. Todos sabemos que existen los cafés con piernas, ¿no? Y hay mucha gente asidua a eso. Y me invita a tomar ese café. ¿Iré yo a ese lugar? Puede que no haya música, pero ¿a qué lugar voy a ir? A un lugar donde derechamente voy a ser seducido y a un lugar donde derechamente voy a estar participando del pecado con él. Es absurdo que vaya, ¿no? Pero si ese mismo primo me invita a un asado a su casa, con su familia, ¿será una instancia donde lo podría predicar? Sí. Ah, es que ahí van a tomar. Bueno, usted no tome. Pero, y mientras se dé la ocasión de que él esté sano y bueno, trate de predicarle. Ahora, si su primo, aparte de mujeriego, es alcohólico y se cura, mejor váyase. O si usted sabe que se va a curar cuando huela el corcho, entonces mejor ni vaya. Todo va a depender, hermanos, de los contextos. Y esto, hermanos, es algo que es necesario hablar porque ¿saben qué? Por no entender estas cosas, muchos cristianos han sufrido mucho y han hecho mucho daño. Nosotros, sin entender, con mi familia, nos separamos de mi propia familia por años, causando mucho dolor porque no entendíamos. Porque bajo las reglas del legalismo de la iglesia evangélica te dicen, no, que tú no puedes tener ningún tipo de convivencia con nadie. Y eso no es así, hermanos. No es así. ¿Cómo vamos a dar testimonios a aquellos que están perdidos? Nosotros tenemos que seguir, hermanos, los pasos de Cristo. Y si vemos lo que hizo Cristo efectivamente en esta situación, Cristo compartió con publicanos, con prostitutas y con gente pecadora. No participó de ellos en su pecado, sino que participó con ellos para darle la palabra de verdad. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No nos neguemos, hermanos, incluso a hablar de una prostituta. Una cosa es hablar con una prostituta, el evangelio, y otra cosa es acostarse con ella. Estás compartiendo una cantidad de tiempo con la misma persona, pero son contextos totalmente diferentes. No es que veamos un alcohólico y básicamente para nosotros en nuestra santidad sea algo aberrante y no nos podemos acercar. Eso, hermanos, no tiene nada de bíblico y lamentablemente es lo que se estila
y se enseña en muchas iglesias. ¿O acaso usted no puede conversar con un homosexual? Vaya y predíquele. No vaya a vestirse de mujer en caso de, o en caso de hombre, sería absurdo. Pero vaya y predíquele. Y así con cualquier tipo de vicio, cualquier tipo de pecador, hermanos, nosotros tenemos que predicarle, mostrarle amor, pero no ser partícipe con ellos. Ahí está la diferencia. Así que ojo con el sentido común. Ahora bien, vamos a la explicación de lo que el apóstol Pablo realmente estaba escribiendo en esa carta que no conocemos a los Corintios y en su exhortación. Él le dice entonces en el versículo 11, mas os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Las palabras del apóstol Pablo son muy, pero muy claras, ¿no? El apóstol Pablo nos está diciendo que nos alejemos de la gente del mundo que tiene esas conductas. Nos está diciendo que nos alejemos de los que se dicen ser cristianos y tienen todos estos pecados. Eso es lo que está diciendo que nosotros no deberíamos juntarnos. Y es que ciertamente es una diferencia importante. Estamos hablando en este sentido de la separación en cuanto a la iglesia. En otras palabras, el apóstol Pablo dice con el tal ni aun comáis. Lo que hay detrás es que nosotros como iglesia tenemos que tener filtros para poder determinar, hermanos, que hay hermanos que le hacen daño al evangelio. Hay personas que se dicen ser cristianas y sus conductas, ¿cierto?, no tienen nada que ver con el evangelio y por tanto nosotros no deberíamos llamarle hermano. Nos cuesta, ¿no? Vino, ¿cierto?, una persona a la iglesia, se hizo conocido, amigo, dejó sus pecados de lado un tiempo y le decimos hermano. Y después lo vemos en la calle, cuando ya se apartó, no, está borracho y le volvemos a decir hermano. Ojo con eso, hermano. Cuesta no decirlo, todos caemos en eso. Hola, hermano Juanito. Es que no es su hermano. Dígale Juanito, porque él no es su hermano. Tenemos que tener mucho cuidado con el testimonio que nosotros mismos le incorporamos a otro, porque cuando nosotros le decimos hermano a alguien, estamos poniendo sobre él un manto, ¿cierto?, de testimonio. Nosotros estamos como diciendo, yo doy fe de que él es mi hermano. Lamentablemente usamos estas palabras muy a la ligera. Pero el Señor Jesucristo dijo, mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y nosotros cuando decimos a alguien hermano, estamos dando testimonio de que es un hermano en la fe. El apóstol Pablo está diciendo, ojo con esto, porque detrás de esto hay testimonio. Cuando en la iglesia hay alguien que se dice, no, yo soy hermano de la iglesia bautista reformada y bla, 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 pero el hombre pasa con prostitutas, ¿cierto? ¿Qué está sucediendo ahí? Que ese hombre está dando un pésimo testimonio de la iglesia de nosotros y por lo demás de la iglesia de Cristo. Y es ahí un problema importante para cómo nosotros nos ve el mundo. Ojo con esto. Porque acaso usted no tiene un familiar que dice, los canutos son todos mentirosos, son, ¿cierto? Son, como la palabra esta que se usa, hipócritas, ¿cierto? Pero si toda la iglesia siguiera las palabras del apóstol Pablo, que esto debería ser ordenanza para la iglesia, y que toda la iglesia se mantuviera en pureza, créame que eso no sería algo de conocimiento popular. El problema es que hay muchos que llamándose cristianos, van al mundo a dar un pésimo testimonio. Y el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia, ojo con esto, porque esto no puede suceder en la iglesia. Si hay alguien en la iglesia que tiene estas conductas, sáquenlo, porque no es de ustedes. Y el apóstol Pablo te está tratando con palabras duras. ¿Por qué? Porque hay grandes problemas, grandes soluciones, ¿no? Si no, pregúntale a Ananías y Zafira. Porque realmente esto es un problema en la iglesia. El pecado es un problema en la iglesia y debe ser tratado con severidad. Por eso, hermanos, las clases de membresía para los que quieren ser miembros no son de kinder ni son tampoco muy suaves, ¿no? Yo creo que ya los que han participado en esas clases pueden dar testimonio de que realmente no es como un manjar rico de consumir, sino que es básicamente una confrontación continua de que el paso que está dando es un paso fuerte y que tiene que estar muy consciente de lo que va a hacer. Porque realmente ser parte de la iglesia de Cristo demanda de nosotros una tremenda responsabilidad. Ojo, hermanos, porque es deber de la iglesia
sacar la levadura de la iglesia, sacar el pecado de la iglesia. Y por tanto, si usted pertenece a la iglesia o viene a la iglesia continuamente y comete pecados, no se extrañe si es duramente reprendido por eso o si es disciplinado. Porque ciertamente el afán de toda disciplina, como lo vimos la semana pasada, es buscar la santidad, la pureza de la iglesia y la restauración del pecador. Y hermanos, lamentablemente como nosotros somos humanos, difícilmente somos restaurados con algodones. Generalmente a nosotros somos restaurados con reprensión. Alguien el otro día me preguntaba, ¿por qué tienes que corregir de manera brusca? Bueno, porque realmente nosotros no aprendemos de otra manera. Es más, cuando nosotros somos corregidos con amor, nos seguimos aprovechando. Si somos muy perversos, si esa es la realidad de las cosas. Mientras no seamos derechamente confrontados y que nos duela, no hacemos nada. ¿Sí o no? Porque si usted le digo, oiga, hermano, no haga esto, lo va a hacer igual. Pero si no sé, es que si te dejas de hacerlo, te vas, ahí lo hace. ¿Por qué tenemos que llegar a eso? Porque lamentablemente somos perversos. El apóstol Pablo deja claro entonces en todo este capítulo 15 que realmente, el capítulo 5, que realmente la disciplina es tremendamente necesaria en la iglesia y que derechamente, hermanos, el pecado tiene que ser tratado, la levadura tiene que ser sacada de la iglesia. Continúa diciendo el apóstol, su versículo 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? El apóstol Pablo entonces dice que no tiene derecho a juzgar al mundo. Su jurisdicción no es esa. La jurisdicción del apóstol Pablo no es ir a juzgar al mundo, pero hermanos, tampoco la nuestra. Nosotros como miembros no somos llamados a juzgar a los del mundo. Somos llamados a juzgarnos a nosotros mismos. La iglesia es llamada a juzgarse a sí mismo y por tanto es llamada a quitar la levadura de la iglesia. Esta palabra, esta pregunta que le hace el apóstol Pablo es una pregunta que está hecha a modo de confrontación. ¿No están juzgando ustedes a los de adentro? Es una confrontación a los corintios. Ya anteriormente usted le había dicho, ustedes están envanecidos porque derechamente no están haciendo nada al respecto del pecador. Aquí le está diciendo lo mismo. ¿Por qué ustedes no están sacando la levadura de la masa? Si los miembros de la iglesia no disciplinan, si en la iglesia no hay disciplina, es lo mismo que ponerse de parte del pecador. Y es igualmente entonces la iglesia culpable delante del Señor si es que no ejerce la disciplina eclesiástica. Hermanos, cuando nosotros no atacamos el pecado y somos cómplices del pecado, nos hacemos entonces culpables de pecado. Ustedes saben que en la justicia hay condenas por complicidad, ¿no? Una persona mata a alguien y existe un cómplice. Ese cómplice también es culpable, ¿no? Bueno, para con Dios también. Cuando nosotros vemos el pecado, el que está cometiendo el pecado es él. Pero si yo no hago nada al respecto, yo también soy culpable de complicidad. Y en este caso, hermanos, la iglesia de los Corintios era culpable de ser cómplice de aquel que tenía tal inmoralidad que estaba con la mujer de su padre. El apóstol Pablo lo está de alguna manera poniendo una reprensión importante aquí. Ustedes no están juzgando a los que están adentro y eso es un tremendo pecado. Y el apóstol Pablo entonces va a concluir con palabras de un mandato fuerte. Versículo 13, porque los que están afuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Ciertamente a los pecadores del mundo el Señor los va a juzgar. No es tema aquí. Aquí el apóstol Pablo está haciendo referencia a la responsabilidad de la iglesia respecto a los pecadores. Y a ellos le está diciendo, entonces, si ustedes son responsables ante Dios, ustedes deben quitar al pecador de entre ustedes. Y él lo llama de una manera así como fuerte, ¿no? Quiten a ese perverso de entre ustedes. La palabra perverso significa desviado. Quiten al desviado, al que no va por el camino, sino que se desvía. Quítenlo de ustedes. Es un llamado a ejercer la disciplina ahora ya.
Ya anteriormente, en los versículos 5 de este mismo capítulo le había dicho, yo ya doy, ¿cierto?, mi veredicto respecto a esto. Ese hombre debe ser sacado. Anteriormente había usado palabras peores. Déjelo, eche su cuerpo, ¿cierto? Y déjelo a la suerte de Satanás. Déjenlo solo. El apóstol Pablo entonces aquí está siendo tajante con esto. Quiten ya la levadura de la masa. Quiten el pecado de entre ustedes. Recordemos, hermanos, el más pequeño gramo de levadura puede causar grandes estragos en la iglesia. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos tanto con lo que miramos, con lo que escuchamos, con lo que decimos y con lo que hacemos. Somos todos responsables de cuidar la pureza de la iglesia. A modo de reflexión final, debemos entender, hermanos, que la disciplina muchas veces viene acompañada de una tremenda severidad, que en muchos casos puede ser apreciada como un proceso que no queremos pasar o que encontramos muy duro. Pero el fin de esta disciplina, hermanos, es procurar la santidad y la pureza de la iglesia y el testimonio de la iglesia que glorifique a Dios. No olvidemos, hermanos, que finalmente la disciplina eclesiástica procura el arrepentimiento y la restauración del pecador. Busca que el corazón del pecador sea restaurado para regresar a los pies de Cristo. Pero ante cualquier cosa, hermanos, debemos mirar la disciplina eclesiástica como un tremendo aporte y un beneficio para la congregación de los santos, un regalo de Dios que nos ayuda a procurar entonces la pureza y la santidad de la misma. Amén, hermanos, vamos a orar para terminar. Bendito Dios, Señor, damos gracias por su palabra, gracias por poder llegar a su santo templo el día de hoy. Gracias, Señor bendito, por su profundo amor y por ordenar, Señor, en la iglesia las cosas para que podamos nosotros movernos en unión, en comunión, en pureza, Señor, y en santidad. Oro por el corazón de todo aquel que oye, Señor, para que el peso de esta palabra realmente sea algo que le edifique y que pueda ser visto, Señor, de la manera correcta. Alabo y bendigo su nombre, Señor, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Estamos despedidos, hermanos.